nosotros a estar hablando de la problemática que existía en la iglesia de los Corintios, en la quejilá de los Corintios. Y esa problemática estaba basada de que Corintios, así como era un lugar de puerto y un lugar donde existía mucha afluencia de personas por el tema comercial, también era un lugar donde era una de las principales ciudades griegas y lógicamente helenizadas, y eso daba a entender de que muchas de las culturas estaban enmarcadas más que todo en el paganismo. Vemos que aún la primera problemática que se presenta en la carta, ve que la carta es un responsal, quiere decir una carta que da respuesta a ciertas inquietudes que se está presentando en la quejilá de Corintios. Y comenzamos a analizar la problemática que había con respecto a algunos que estaban menoscabando lo que era el Rab Shaul, lo que era el apóstol Pablo, y lo comparaban muchas veces con Apolo, que era un hombre muy potente en la predicación, en la palabra. Sin embargo, Apolo, a pesar que era una persona que tenía como que ese don de convencimiento a través de la escritura, era una persona que todavía necesitaba conocer mucho más, y esa corrección se la da Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, que eran personas muy sencillas, muy humildes, que tenían inclusive una quejilá en su casa, se dan cuenta que a pesar de que es un hombre, Apolo, un hombre que es poderoso en palabra, todavía necesitaba conocer mucho más de la profundidad de la escritura. Y algunos lo comparaban, por ejemplo, con Pablo, con Cefas, y Pablo interviene dando a entender que ninguno de ellos son nada, sino solamente el Padre Celestial, nuestro Abba, quien da el crecimiento. Hubo también algún un inconveniente de un caso de inmoralidad en la cual se estaba presentando de un joven que estaba se había casado prácticamente con la madrastra, y la congregación estaba prácticamente adormecida en esa circunstancia. Si bien lo que narra muchas veces los escritos es que ya el hombre aparentemente había cumplido con el matrimonio con la madrastra, pero desde el punto de vista de lo moral como tal no era adecuado, y Pablo demanda en la carta que el hombre sea sacado de la congregación para que sea tratado, lógicamente, su carne, sus circunstancias, y pueda regresar para que su alma sea salva. Vemos inclusive problemas que habían con el tema inclusive de la parte matrimonial, que vemos y aclaramos más lo que habla la escritura. Si bien entendemos de que la palabra nos dice y nos exhorta de que solamente por motivo de fornicación, entendemos que el principio no fue así. Esto lo da por la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, en la ley, en la Torá, habla en Deuteronomio 24 cuáles son las circunstancias en las cuales se da la carta de divorcio, que también se llama el get. Hablamos inclusive de los sacrificados a los ídolos, y hablamos de los derechos del apóstol. Pablo habla directamente que el obrero es digno de su salario, pero que él no, digamos, no reclama ese derecho, sino que prefiere no servirle de carga a la congregación, y se dedica a hacer tiendas. El concepto de tienda muchas veces para nosotros era como una carpa, pero en algunos escritos se habla de que la tienda era prácticamente lo que era el mismo talit. O sea, que Pablo diseñaba realmente era talit, porque el talit lógicamente se llamaba como que esa pequeña carpa de oración que utilizaban lógicamente el hombre cuando iba a entrar en esa intimidad, y relacionaba con la sujeción que tenía para con el Padre. Pero la misma palabra carpa se refiere a talit. Entonces nosotros nuestro concepto siempre imaginamos que Pablo lo que hacía era carpas, ¿verdad? Y era carpas. Entonces en algunos escritos dice que hacía era talit, que hacía realmente el talit, y lo tejía con otros compañeros más, precisamente con Aquila y Priscila. También se habla de la importancia de lo que es el atavío de las mujeres, ¿verdad? Aquí hay un punto neurálgico donde de pronto hay diferencias entre una quejilá y otra. En alguna quejilá, lógicamente, hace mucha énfasis en el tema del velo, del uso del velo de la mujer como tal.
y lo sustentan directamente como si fuera Pablo estableciendo realmente un mandamiento. Nosotros entendimos directamente que las circunstancias que se está dando aquí era que las que se estaban convirtiendo realmente eran las sacerdotisas del templo de Afrodita, y normalmente se identificaban porque eran rapadas, eran completamente rapadas. ¿Y qué significa que estaban rapadas? Que no tenían ninguna sujeción, que ellos hacían con su cuerpo, con su vida, lo que bien le parecía. Entonces Pablo recomienda a estas mujeres para que den a demostrar que ya dejaron de estar con su libertinaje, que utilizaran ese velo para que se dieran cuenta la comunidad de que ya ella estaba sujeta, primero sujeta a su marido, pero que cuando lógicamente el cabello creciera, el cabello era como el velo de la mujer. Sin embargo, entendemos que dentro de los 613 mandamientos, es más, tampoco era cultura, no existe un mandamiento de el velo, no lo existe. Ahora bien, que una que si la hermana utilice el velo, bueno, eso se respeta y se condiciona, pero realmente no existe en los 613 mandamientos el mandato de utilizar velo. Ahora bien, ustedes van a ver la discusión enorme porque ellos están utilizando que Pablo establece eso como mandamiento, pero a pesar de que nosotros reconocemos a Pablo como una persona de autoridad, también tenemos que mirar que Pablo no tiene lógicamente la disposición de colocar un mandamiento que no está dentro de la Torá. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar en ese aspecto. Ahora bien, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de controversia de que quién es más santo ni quién no es santo en el velo, porque realmente yo en algunos grupos hacía la pregunta y comenzaba a bla 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 bla, pero no citaban 613 mandamientos. Y hay algo que es muy importante, nosotros lo hemos analizado, es que a pesar de que nosotros tengamos quizá elocuencia en lo que decimos o buena escritura en lo que manifestamos, si no están los 613 mandamientos, la elocuencia se pierde. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no hay ningún nivel de validez. O sea, a ti lo que te debe convencer no es la elocuencia mía, ni la elocuencia de lo que estamos acá, sino que lo que se esté predicando tú lo veas reflejado en la Torá. Porque tú vas a escuchar de pronto muchos hermanos de Quejilá que tienen una elocuencia tremenda y dicen, así es, hermano, así es velo, si hay que utilizarlo. Pero dile que te muestre un mandamiento de los 613 donde está. Entonces la elocuencia se vuelve simplemente sabiduría humana y no lógica y doctrina humana y no del Padre Celestial. Yo siempre le he dicho que si está dentro de los 600 tenemos que analizar dos cosas. Si está, ya nos da un manto de que tenemos que analizarlo, ¿sí o no? Y la segunda parte, si es vigente o no es vigente. ¿Ya? O sea, porque si ya está, dice, uy, hay que tener en cuenta eso. Pero si ya no está, ya se termina la discusión. Porque yo no estoy para, de alguna manera, imponerle a ustedes mandamientos de hombres ni costumbres de hombres. Porque esa es la problemática que está ahí. Es más, hoy vamos a ver precisamente un mandamiento de hombre en el capítulo 16, que también tenemos que analizarlo. Hablamos también del tema de que, pero quiero resaltar que sí es importante el vestuario en el tema de la mujer, en la identificación de la mujer creyente, de la mujer realmente que está sujeta a la palabra, de saber cómo realmente vestirse. Realmente no estamos hablando de un concepto, no, lo que pasa es que no es por salvación, sí, pero de la abundancia del corazón habla la boca, y la forma como una persona se viste, ese es el concepto que van a tener de los demás. Y nosotros tenemos que ser diferentes a las demás personas. Nosotros no podemos nosotros no somos legalistas, pero somos obedientes. ¿Sí me estoy explicando? O sea, nosotros no podemos realmente mirar, ustedes que son mujeres, y aprendimos que la mujer piadosa es la mujer que obedece la Escritura. Entonces implica que tenemos que saber cómo vestir. Ahora bien, también nosotros como caballeros, porque a veces uno habla de vestimenta y solamente se enfoca en la mujer, pero cómo uno viste también, qué está proyectando hoy en día nosotros como hombres, ¿no es cierto? Como tal. ¿Ya? Hoy de pronto el hombre va al gimnasio y se coloca de pronto una licra pegada, pero no se da cuenta que también tiene que utilizar de pronto una franelilla larga, porque hay aspectos lógicamente que también resaltan nuestra parte corporal. Y las mujeres también tienen los ojitos, ¿no? Los ojitos no son solamente de los hombres. Las mujeres echan su mirada, lo único que ellas tienen una mirada más estética.
Nosotros seguimos con la mirada, ella los ojos se le voltean y sin voltear el cuello. ¿Se dieron cuenta? En cambio uno hace como estorero y sigue la mirada, ¿no es cierto? Pero ahí está. Hay gente que dice que los ojos se hicieron para mirar, pero para mirar bien y mirar de acuerdo a lo que dice la palabra, que es diferente, ¿no? Bueno, listo. Hay de pronto hombres que tienen belleza extrañas, que tienen su gracia, ¿no? Que tienen su gracia. Que tienen su gracia. Entonces, ahí estamos. Y si conoce del Señor, imagínate, se pone un poquito más gracioso, más agraciado, más agraciado. Entonces, hablamos también del concepto del abuso de la cena del Señor y entendimos que la cena ahí del Señor se refería más que todo, hay dos aspectos fundamentales de la coinonía, del compartir, que no era la cena como tal, que se ha interpretado así, y la diferencia con lo que es la celebración de la Pascua o del Pesaj. Y hablamos y aclaramos temas de los dones espirituales. De los dones espirituales, sobre todo el tema que tiene que ver con el don de lengua, que aprendimos que el don de lengua es glosas, y que la glosa realmente se refiere a un idioma. Es decir, que el balbuceo, que citamos un texto bíblico, es para un concepto de juicio realmente de aquellas comunidades que no andan guardando la Torá. O sea, cuando uno escucha eso está escrito en la palabra. Y eso viene de parte del Señor. Pero eso es lo que hacen ahí, que citamos el texto bíblico, se refiere a que sobre esa comunidad hay un juicio por desobediencia a la Torá, pero que el Padre en su misericordia tiene en cuenta esa congregación para que realmente conozcan lo que es la Torá. Y que el don de lengua verdadero se refiere a un idioma que está dentro de aquí de la tierra, pero que es un idioma no aprendido. Y que es lógicamente algo sobrenatural de parte del Padre cuando el Señor quiere comunicar sus maravillas a personas lógicamente de ese idioma. Es decir, nosotros si lo analizamos acá, que todos hablamos español, no es que estamos diciendo que el don haya cesado, sino que Pablo dice, prefiero hablar en mi propio idioma para que ustedes me entiendan. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que haber algo excepcional y que alguien tiene que interpretar como tal. No lo estamos negando, pero sabemos que el propósito es más que todo dar a conocer las maravillas del Señor y se da bajo una circunstancia, lógicamente, de expandir la Besorá, pero el Evangelio, pero también en circunstancias de que personas que hablen otro idioma. Sucedió en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, personas que llegaron hablaban un idioma diferente. Y eso fue tan impactante que ellos dijeron, ¿cómo así que ellos hablan nuestro idioma? O sea, el don sobrenatural que ocurrió sorprendió y vieron no solamente que uno hablaban las maravillas y predicaban la Torah en su idioma, sino que eso es sorprendente. Es decir, uno dice, esto es de parte del Padre Celestial. O sea, algo sobrenatural. Y los dones hay que hacerlo con mucha reverencia, con mucho amor, y los dones no es para engrandecer al hombre, sino para edificar la quejilá como tal. O sea, Dios se manifiesta, podemos orar por enfermos, Señor, si tu misericordia se place, sea tú manifestando el don de sanidad sobre mi hermano, no sobre mí, sobre mi hermano, para que si está dentro de tu voluntad, tú lo levantes de esta condición de enfermedad como tal. Pero hay algo que quiero siempre resaltar, que nosotros aquí en este tiempo estamos para aprender y obedecer la Escritura. Si en esas circunstancias Dios permite algo, y no somos cesacionistas y nunca, para mi concepto, yo nunca lo voy a hacer. Si en esas circunstancias se manifiesta lo que es la sanidad, le damos la gloria al Eterno. Pero hoy nosotros nos está llamando a obedecer. Mira lo que dice la palabra. Señor, en tu mano echamos fuera a los demonios. Colocamos las manos sobre los enfermos. Y dice, y sanaron. ¿Y qué le dice el Padre Celestial? Apartó de mí transgresores de la Torá. O sea, ¿qué hace uno haciendo manifestaciones si no damos el Shabbat, si no damos la fiesta? A final de cuentas es triste que yo venga con el pecho así, digo, Señor, yo hice campaña y se sanaron, qué poco gente. Y Dios te pregunta a ti, ¿y tú guardaste el Shabbat? Apártate de mí. O sea, no fue ese reconocimiento, sino realmente que seamos obedientes. Eso es bonito porque Dios no busca que la gente se salte, sino que busca hijos obedientes. Y esto es parte de lo que dice la Escritura. O
sea, sin la circunstancia que tú vas al médico y oras por un familiar y dices, Señor, que si es tu voluntad se manifieste el don y ocurre, démosle la gloria al Padre eterno, ¿sí o no? Porque Dios no cesa de su misericordia, pero tenemos que también decirle a ese familiar, presentarle lo que es realmente las buenas nuevas de salvación, porque tú no sabes si ese familiar se sana y después que se sane la recuperación lo encuentran nuevamente borrachito y haciendo su fechoría, porque cuántas personas hoy están buscando a Dios por un milagro y no por una transformación de su vida. Entonces ahí tenemos que ser muy ecuánime en eso. Ya sabemos lo de hablar en lengua, hablamos de la resurrección de los muertos, que los saduceos no creían lo que es directamente la resurrección de los muertos, y aprendimos todo lo que habla de resurrección de los muertos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Entonces, para retomar capítulo 16, siempre vamos a decir algo. Pablo, estamos leyendo el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, pero estamos comprendiendo que Pablo está enseñando es con el Tanakh. Porque nosotros siempre habíamos creído, muchas veces, de pronto algunos de ustedes, yo así lo creía, que cuando se estaba enseñando el Nuevo Testamento es porque ya se sustenta con el Nuevo Testamento. No, él está argumentando con todo lo que es el Tanakh, es decir, el mal llamado Antiguo Testamento. Okay, ya durante un tiempo ya no se repetirá la aclaración, si ya ustedes saben que Tanakh se refiere al mal llamado Antiguo Testamento que estableció Marción para menoscabar la ley de Dios, la Torah, directamente. Entonces entramos al último capítulo, que es el capítulo 16. Y miren la pregunta ahí, la ofrenda el domingo. Este es otro capítulo que nos va a ayudar mucho por lo que es concepto de la traducción como tal, la transliteración que se hizo. No sabemos si fue algo a propósito o de alguna manera para ir sustentando lo que era una doctrina que fue cambiando todas las cosas. Recuerden algo, que la Septuaginta, que la hemos citado hoy, la Septuaginta es una versión griega que fue establecida, le llama la Biblia de los 70, pero realmente la traducción de la Septuaginta empieza antes de haber escrito totalmente lo que es iniciar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. ¿Y por qué nace eso? Porque resulta que muchos de los dispersos, lógicamente, ya sabían griego, pero también algunos mantenían su lengua hebrea. Entonces, los que habían nacido en la dispersión tenían como idioma realmente el griego. Entonces, había dificultad de que muchos de ellos que se estaban convirtiendo, pero no tenían facilidad de poder leer la escritura en su idioma. Entonces los judíos conversos, ¿verdad?, que estaban en la dispersión, se dedicaron a traducir lo que era directamente la escritura del hebreo al griego. Y en esa traducción, lógicamente, se sacan muchas dificultades, transliteraciones. A veces hay palabras que no se encuentran en otro idioma, ¿verdad? Tú vas a decir por lo menos, o sea, ¿tú cómo traduces pringacara en inglés? Entonces tú comienzas, tú dices entonces, ¿verdad? Tú puedes decir splash face, pero el splash face no tiene nada que ver con el pringacara que tú te estás imaginando. ¿Sabes? Porque dice, la gente cuando lo traduce allá dice, lo que me dice, hay pronto algún perfume, una colonia que sirve para, ¿no es cierto?, el splash. Pero tú te refieres al pringacara del bus o el pringacara del gordito, ¿sí o no, que es así? Entonces cuando tú vas allá, tú traduces y lo que más encontré en esto fue la palabra esta, ¿no? Y cambia todo el sentido de la palabra. O sea, tú dices, yo estaba en la esquina del transporte y estaba esperando un pringacara. Entonces, si tú lo traduces al inglés, entonces tú dices, I am, ¿no es cierto? Yo estaba ahí en la estación, ¿verdad? Y estaba esperando, I waiting for splash face. O sea, entonces tú cuando traduces, el que está leyendo en inglés, tú estabas esperando, era un frasquito que te echara en la cara así. Cambia completamente el sentido. ¿Te das cuenta el problema de la transliteración?
y es enorme esa dificultad. Por eso uno tiene que irse muchas veces a ese aspecto original, y más cuando del español salió al griego, del griego al inglés con la King James, y del inglés al español. O sea, cuando hizo todo ese recorrido, cuando nos llegó, y para rematar también algunos conceptos de manipulación, de colocar algunos textos añadidos para sustentar una doctrina. Entonces, mira todo el tema. Entonces, imagínate, nosotros regresamos entonces del español al inglés, del inglés al griego y del griego al hebreo. O sea, nosotros estamos haciendo el recorrido, digamos, hacia atrás para poder llegar a esa verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos a esa verdad, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el hermano que todavía está por acá? Hay ese choque. Porque lo sigue interpretando como él lo está leyendo y no como el contexto realmente de la Torah lo explica. Miren, el versículo 1 dice la ofrenda el domingo. El versículo 1 dice, en la versión acá Reina Valera dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí en la versión israelita nazarena 2011 dice: en cuanto a la ofrenda para los consagrados, lo apartado, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las comunidades, a la quejilot en plural, ¿ok? Quejilá en singular, de Galacia, ¿ok? Es decir, entonces, ¿qué ordenó Pablo que se hiciera inicialmente allá a los hermanos de Galacia, que también estaban de alguna manera, Pablo estaba recibiendo o dándole las escrituras, la palabra, la Torah? En Romanos 15, del 25 al 26 dice: mas ahora voy a Jerusalén, para ministrar a los santos, o sea, para servirles a los que están consagrados, los que están apartados, los que fueron seleccionados por el Padre para ser de ese remanente. Porque Macedonia es Grecia ahí, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos que había en Jerusalén, había hermanos que estaban lógicamente en la quejilá, pero estaban pasando dificultades bien fuertes. Y Pablo, de alguna manera, estaba pidiéndole una ayuda a muchas de estas quejilá para que se recogiera algo para llevarle a esos hermanos que estaban pasando necesidades, ¿verdad? Era una cuestión de hermandad, era casi una proyección social. Él dice, por eso dice de la Escritura, ayudar primeramente a los hermanos en la fe, es decir, a los que están directamente en esa emuná junto con nosotros. Entonces Pablo ya había hablado a otras quejilot, lo que era directamente la ayuda a unos hermanos que estaban pasando necesidades en Jerusalén. Entonces ese es más o menos el contexto. Oye, hermano, ya usted que está en una condición mucho mejor, los que están en Galacia, los que están inclusive en Roma, hay comunidades como están directamente en Macedonia, hay hermanos que están pasando necesidades fuertemente. ¿Por qué no recogemos algo? Y bueno, si tienen confianza en mí, yo vengo y le llevo a esos hermanos en Jerusalén que están pasando necesidades bien duras, bien complicadas. Ese más o menos era el contexto. Y Pablo dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces Pablo dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ese es un texto clave, porque ese es un texto que siempre aparentemente argumenta para decir que se hacían servicios los domingos. Aunque si uno no necesita buscar más allá, tú te das cuenta que ahí no habla de ningún servicio el domingo. El Pablo le está recomendando a las personas que allá en su casa, el primer día de la semana, aparten alguito. Es como decir, por lo menos, le pongo a la hermana María, a la hermana Dori, oye, allá en su casa, aparten un kilito o medio kilo de arroz, y cuando vengan acá, yo no tengo que decir a ustedes, mira, vamos a recoger la canasta, ¿verdad? Sino que lo hicieran en su casa. De acuerdo con lo que tú tengas,
aparta alguito el primer día de la semana para que cuando yo venga al servicio, que normalmente era el Shabbat, del sábado, entonces yo no tenga que decirle, vamos a recoger la ofrenda para los consagrados que están pasando necesidad en Jerusalén, sino que cada uno lo puede entregar ahí y decir, este es para los hermanos que están lógicamente en Jerusalén. Ese es el contexto. Pero ¿qué utilizó la gente normalmente? Utilizó, viste que aquí dice el primer día de la semana, pero ahí no dice más nada. Cada uno de ustedes guarde algo, ¿dónde? En su casa. En su casa, no está hablando de ningún servicio. O sea, la gente dice, viste que sí se hacía servicio los domingos. No, es que se hacía realmente que ese día que no estaban acá, lógicamente apartaran algo para que cuando viniera el día ese, cada uno supiera que tenía que entregar eso para la ayuda de los hermanos que estaban en Jerusalén pasando necesidades. O sea, ni era ni siquiera, porque habla de ofrenda, acá dice, en esta versión, dice, algunos dicen ofrenda, en otra versión dice esa ayuda para los hermanos que están en Jerusalén. Pero vamos a profundizar un poquito más, buscando otros textos bíblicos. Aquí dice el primer día de la semana, ahí está subrayado. La primera pregunta que hicimos, ¿será que nosotros relacionamos el primer día de la semana en nuestro contexto occidental con lo que el hebreo estaba pensando el primer día de la semana? Esa es la gran pregunta. Porque cuando la gente lee cada primer día de la semana se imagina que es el domingo siguiente, que amanecieron, toda esa serie de cosas. Y tenemos que darnos cuenta que volvemos a retomar que los días bíblicos eran de 6 de la tarde, empezaba a las 6 de la tarde hasta el 6 de la tarde del día siguiente. O sea, no era de 12 a 12, primer concepto. Ya, recuerden que tenemos que amoldarnos a lo que en el contexto bíblico hay, no lo que tú estás manejando en este tiempo, porque si no vas a tergiversar todas las cosas. Entonces, ahí nos habla de entender que si era por lo menos, se terminaba. Pablo le está hablando, lógicamente, seguramente en un Shabbat. Entonces le está diciendo, bueno, el Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes y se termina a las 6 de la tarde del sábado. Es decir, que ya prácticamente a las 7 de la noche, para nosotros sigue siendo sábado, pero para el contexto hebreo era el primer día de la semana ya. ¿Me estoy explicando, amado? Es decir, ¿por qué? Porque ellos manejaban otro tipo de calendario, otro tipo de cronología, de 6 a 6. Es decir, lo que para nosotros es el sábado en la noche, para ellos ya era el primer día de la semana, es decir, entre comillas el domingo. ¿Okay? Por eso miren lo que dice aquí, en la Biblia Kadosh. Todas las semanas en Mosai Shabbat, cada uno que separe algo de dinero, de acuerdo a sus recursos, y ahónrelo, para que cuando yo haya llegado no tenga que estar haciendo colectas. Es decir, colectas para quién, para los necesitados, que él quería que las Kehilá ayudaran a los que están pasando necesidad. Entonces yo busqué lo que era Mosai Shabbat. Mosai Shabbat significa al terminar el Shabbat. Al terminar el Shabbat. Es decir, después de las 6 de la tarde, bueno, a esa hora vayan a su casa si desean y aparten algo como tal, para que cuando se venga otro día hagamos la colecta. La gran pregunta es, que la vamos a responder más adelante, ¿por qué se tenía que hacer es después de terminar el Shabbat? ¿Verdad? Entonces, Pablo ya decía, todas las semanas, al término del Shabbat, cada uno que separe algo de dinero. O sea, vaya a su casa, aparte algo de dinero, para en el próximo Shabbat, que se pueda hacer, no, el próximo Shabbat no, perdón, porque en el Shabbat van a ver algo que es importante, que había prohibiciones en manejar dinero. Era a prohibición para manejar dinero. Es decir, seguramente después de terminar el Shabbat, sí se podía hacer la colecta. O sea, en el Shabbat no se podía hacer, ese aspecto. Vamos a ir profundizando. En la Biblia Septuaginta, en español, o sea, una de las versiones griegas, no dice el primer día de la semana, dice en cada sábado. En cada sábado. Pero la Biblia hebrea, el nombre verdadero ya nos aclara mejor. Porque dice, después de uno de los Shabbatot. Entonces dice que en cada uno de los sábados, cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le pareciere, para que no, esto dice, para que no, cuando yo vengo, entonces colecta se haga. Parece un trabalengua así en la versión, ¿no?
dice la Biblia hebrea el nombre verdadero, dice, después de uno de los Shabbatot. Shabbatot es prácticamente la parte de la noche ya. Dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo según nuestro, allá dice John Head by Hate, nuestro, literalmente aquí nuestro, dice John Head by Hate, y demás dice acá Elohim le haya prosperado, ¿verdad? Aquí dice, acá Elohim, Aleph, aquí está la Aleph, la Aleph, haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces ya nos damos cuenta que este primer día de la semana no se refiere al domingo de la mañana para hacer un servicio dominical, sino que ya se había terminado el Shabbat, y como por la ley oral era prohibido realmente inclusive tomar algún tipo de dinero, Pablo, para no violar y entrar en contraposición con mucha gente de la ley oral, le decía, no tomen nada hasta que termine el Shabbat, entonces ahora sí, toma tu dinero, apártalo para que ayudar a los santos que están lógicamente en Jerusalén. Miren lo que acá lo que le encontré acá. Vamos a la siguiente diapositiva. La tradición oral. La tradición oral. Entonces, la tradición oral prohibía que en el Shabbat se tocara dinero. O sea, imagínate, o sea, menos más que las quejilás eran en los barrios. Porque imagina nosotros a venir para acá. ¿Sí uno se da cuenta? Es decir, inclusive leyendo la ley, parte de la ley oral, ni siquiera tenían que traer cartera. Porque no se podía trasladar dinero. Eso es la ley oral. Ojo, la ley oral. Entonces, como ellos también manejaban mucha importancia a la ley oral, Pablo era muy sabio en ese concepto porque sabe con quién estaban tratando. O sea, habían judíos, habían sido formados en la parte de pronto muy ortodoxa como tal, y le daban la misma equivalencia a la ley oral que a la Torah escrita como tal. Entonces dice, en el Shabbat evitamos las actividades de la semana, tales como compras. Esta es la ley oral. Ojo, la ley oral. Y en consecuencia el dinero es mukse. Es decir, que se encuentra entre los objetos que no tienen un propósito en Shabbat. Y por lo tanto no se pueden mover. También las cuentas que obviamente no se pueden pagar. Entonces ahí hay una ventaja para quien no quiera pagar los sábados. Mi hermano, ¿tú qué me vas a cobrar? Yo estoy en Shabbat. Ahí se agarra de la ley oral, ¿no? Hoy no se puede cobrar, ¿oíste? Entonces, esta es la ley oral, ¿ok? Dice, so musket, aquí está en H latino que encontré esa referencia, lo que es la referencia de no, o sea que cuando Pablo se reunía se dedicaban a cantar, a danzar, a escudriñar la palabra, y al final, por la ley oral, de pronto entonces se recogía la ofrenda y se apartaba lo que habían hecho directamente para la ayuda, el ministerio Punto de Misericordia con respecto a otros hermanos que están pasando esa necesidad. Pero cuando se hacía, no que hacía un culto dominical, sino que realmente para no, digamos, violar la ley oral del Shabbat, entonces Pablo no le decía, no recojan nada mientras que estamos celebrando Shabbat, sino después de 6 de la tarde, para poder realmente ustedes vayan a su casa, porque solamente no trajeron lógicamente la plata, y allá directamente hagamos la colecta para no violar lo que era el Shabbat. Dieron cuenta lo importante de saber lo que es la ley oral, lo que es realmente la Torah escrita. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos tienen la validez mucho de la ley oral y de la ley escrita, y la tienen en el mismo plano. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros acá en medio sabemos que no hace falta mucho más conocer. Nosotros le damos prioridad siempre a la ley escrita, a lo que el Padre estableció. Entonces, ¿qué hacen algunos? Todavía en algunas de pronto a conceptos de raíces hebreas, todavía están manejando parte de ley escrita y ley oral. Entonces, ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Es decir, el camino que nosotros hemos recorrido ha sido muy bueno. A mí me encontraba con un morene en estos días, pero él me decía, a mí me sirvió mucho de que yo no tuviera el camino del cristianismo,
porque pasé del medio católico enseguida acá a las raíces hebreas. Yo le decía, es posible que tengas algún nivel en ese sentido, pero nosotros que hemos vivido todo este proceso entendemos y sabemos de qué estamos hablando muchas veces porque hemos estado en todo este camino cristiano. ¿Y qué sucedió? Que hoy, de pronto, el día que me reuní con él y que tenía mucho conocimiento, veo que hay aspectos que están muy marcados en el judaísmo ortodoxo, a pesar que creen en Yeshua, y nosotros nos ha servido el camino sin ser los mejores en saber identificar qué podemos obedecer como quejilá del Padre Celestial sin entrar en aspectos de la ley oral y sin entrar en aspectos del judaísmo ortodoxo, porque ahí es donde está la cuestión delicada. Nosotros podemos inclusive, hermanos, que podemos escuchar directamente de pronto por internet, por el video, y son hermanos que tienen mucho conocimiento más que nosotros, pero también logramos discernir, reitero, sin ser los mejores ni pretendemos serlo, solamente queremos ser obedientes al Padre, que hay un tinte de algo del judaísmo, y eso a veces impide que muchos hermanos que están dentro del cristianismo, que quieren dar paso, no se atrevan. ¿Por qué? Porque cuando encuentran la quejilá, la encuentran más identificada con el judaísmo que con el verdadero pueblo del Padre Eterno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces por eso nosotros no estamos afanados de parecernos, sino queremos ser la quejilá. Queremos tener los nombres restaurados, queremos obedecer, pero queremos mirar qué es lo que está escrito y qué es lo que no está escrito, porque si no vamos a hacer una mezcla, y esa mezcla es muy peligrosa. Exactamente, esa mezcla muy peligrosa como tal. Hay gente que puede, de pronto si hay un hermano que viene de una quejilá, que es es de raíz hebrea, pero muy tirando un poquito al judaísmo, y viene aquí, lógicamente lo primero que van a decir es que usted todavía está en el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que decir que ustedes están también en el judaísmo para defendernos. No. Entonces por eso es peligroso, porque hay algo que es muy importante y nosotros lo hemos dicho y creo que en la mayoría estamos de acuerdo. Por lo menos hay canciones. Hay canciones que tú la conociste dentro del cristianismo, pero si son canciones bíblicas que exaltan el Padre Celestial, te hago una pregunta, ¿por qué no cantarla? Pero hay gente que piensa que por el hecho de haber salido ya del cristianismo, todo lo que es cristianismo hay que rechazarlo. Entonces, ya. Por ejemplo, yo escuchaba ayer en el Chava, escucharon las canciones de Paul Wilbur. Yo le decía a Darly, nosotros tantas veces que escuchamos estas canciones que están maravillosas, y sobre todo hay muchas canciones de él que son con nombres restaurados, Yeshua, Hamashiach, Adonai, y nosotros la escuchamos desde que estamos en la central prácticamente, pero pasaron como muy desapercibidas y nos gustaban, y eran las canciones que la gente danzaba normalmente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evaluar si la canción, siempre le he dicho yo, si la canción tiene fundamento en la Torá. Ahora bien, ¿cuál es el tema de pronto a veces? Que de pronto la canción todavía no tiene el nombre restaurado. Y de pronto ustedes se van a sentir mal o se van a sentir bien. Lo único que a veces el nombre restaurado, a veces hay que saberlo entonar, porque la canción encaja es con el nombre no restaurado. ¿Sí o no que es así? Pero lo importante es que no tengamos esos estigmatismos así, sino que podamos cantar y gozarnos. Oye, pero esa canción ya la escuché en la iglesia cristiana, sí, pero es una canción que exalta al Padre Celestial Eterno. Sí, ¿por qué no cantarla? Y si tenemos canciones que son con toda la idiosincrasia hebrea, que exalta lógicamente al Eterno Hashem, también ¿por qué no cantarla? Es decir, aquí el tema no pasa en que tenemos que cantar X y yo, sino que lo que cantamos exalta el nombre del Padre Celestial. ¿Se dieron cuenta que ahí es donde siempre tenemos que ondear? Si es una canción que no canta, no habla. Ayer mi esposa me decía, ve, esta canción de Paul Wilbur, de pronto no podíamos cantarla porque solamente la tonalidad o sea, dura mucho así, entonces uno no va a poner a la gente a decir pues termina balbuceando y hablando en lengua. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la canción tiene la mitad de la canción solamente es mejor no cantarla, ¿no es cierto? Porque la alabanza es anunciar lógicamente las buenas nuevas de salvación y exaltar a nuestro Padre Celestial para edificación de uno mismo también. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es tocar dinero en una tradición oral. Es decir, la gente no podía inclusive en el Shabbat ni siquiera llevar la cartera, porque estaba moviendo dinero.
Imagínate, moviendo dinero. Ahí, pero ¿qué es? Una tradición oral. Ustedes se dan cuenta que Yeshua tuvo contienda con una parte de los fariseos, no con todas, porque con la línea de Hillel no tenía inconveniente. Lo que acusaban a Yeshua era lo de la línea de Shammai, lo de la línea de Shammai y también, lógicamente, el tema de los saduceos, porque habla de la resurrección, ¿verdad? Entonces, lo de Shammai que hacían cuando Yeshua vino y terminaba su servicio de Shabbat, que se iba con los discípulos y comían de pronto trigo directamente y sanaban enfermos, ¿qué decían lo de Shammai? Vete, está violando el Shabbat. Pero los de Hillel no decían eso. Es decir, que no todos los fariseos realmente estaban en contra de lo que practicaba inclusive Yeshua. Pero habían 7 líneas fariseicas y muchas de ellas que manejaban mucho la ley oral y sobre todo el extremismo en el Shabbat como tal. Y él remata el texto que está en nuestro hermano Fede, que él es el Señor del Shabbat. Es más, ni siquiera ha dicho que es el Señor del domingo, sino del Shabbat. Implica que del Padre son los días, pero el único día que él santificó fue el Shabbat, el sábado como tal. Porque la gente va a decir que para Dios todos los días son importantes. Está bien, es verdad, pero el único día que él santificó fue el sábado. Y nosotros tenemos, lógicamente, que cumplir. Qué fácil sería cumplir el Shabbat si estuviéramos nosotros en Israel. Pero la idea es no cumplirlo porque es fácil. La idea es cumplirlo porque a pesar de las circunstancias tenemos que mostrar que lo amamos a Él. Porque ¿qué hace el otro perdonando? Que es fácil para muchas personas perdonar a quien lo ama. Pero yo te digo a ti, también es mejor, porque eso lo hace cualquier persona. Porque no perdonas aún tus enemigos. O sea, mira el concepto, que la mejor manera de demostrar que amamos al Padre Celestial, que aún teniendo este día con todos nuestros compromisos, podamos apartar ese día para Él directamente. ¿Ya? Mira que en Israel, leyendo algunas cosas de Israel tiene una dificultad mucho del agua. En Israel no disfrutan mucho del agua. Israel tiene que esperar que llueva para poder tener muchas veces sustento del agua como tal. O sea, cuando hay sequía, por ejemplo, lo que le llaman el mar de Galilea, que realmente es un lago, eso lo que hace es prácticamente bajarse los niveles del agua. ¿Y qué le pide a ellos? El mismo gobierno, ¿sabe qué hace? Convoca ayuno. Convoca ayuno, el gobierno, el presidente, el ministro. Lógicamente, bueno, ahí es primer ministro. El primer ministro convoca ayuno. A la nación de Israel hoy se convoca ayuno. ¿Ayuno para qué? Para que Hashem pueda traer el agua. O sea, y llueve, es tremendo. Eso es lo impactante, ¿verdad? O sea, el mismo gobierno está enmarcado en toda la dimensión. Pero el ayuno era la convocación para pedirle al Padre Celestial misericordia para que llueva, porque no es un país que tiene facilidad para el tema del agua. Y mira lo tremendo que es el Padre Celestial. Le colocó ese terreno directamente para depender completamente de Él. Algunos dicen inclusive que las ciudades que menos buscan el Padre Celestial son las ciudades costeras. Porque en las ciudades costeras siempre hay provisión, que la pesca, que tal cosa. Entonces la gente cuando tiene más provisión tiende a buscar menos del Padre Celestial. Pero cuando tiene dificultad, su dependencia es el Eterno. Y en Israel, lógicamente, depende mucho del Eterno. Y ellos convocan ayunos. El presidente se va, transmisión del presidente de la República. De pronto no te va a decir, no, ahora no van a trabajar 2 horas, sino 4 horas. No te va a decir esas cosas, sino que dice, hoy convocamos ayuno. Por la dificultad que tenemos a nivel económico de la sequía, del fenómeno del niño. Aquí le dan lógicamente el trámite ambientalista, el trámite natural, pero en Israel le dan el trámite espiritual, porque creen que todo eso depende del Padre Eterno. Y el mismo primer ministro convoca el ayuno. ¿Qué tal eso? Y la gente comienza a ayunar. Lógicamente habrán judíos que son ateos, pero el que no es, comienza a clamar y oran a Hashem para que derrame y envíe agua, derrame lluvia. Y eso ocurre. O sea, es impactante lo que uno encuentra. Eso será también cuando estemos ahí en el milenio, la dependencia que entraremos en Él.
completamente. Así que a veces hay circunstancias que tú quisieras que se dieran, pero no se dan. Y a veces es mejor que no se den para que sigas dependiendo de Él. Y no de tus capacidades ni de las mías. Ni de las mías, sino que eso nos hace vanaglorioso y altivo, como si uno fuera dueño de todas las cosas. Entonces ya saben que no se refiere al servicio del domingo, sino que era la terminación del Shabbat, Misad Shabbat, terminar el Shabbat, y en la noche la gente cuando llegaba apartaba algo, y en cualquier otro día diferente al Shabbat se recogía las contribuciones para que Pablo se la llevara a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando necesidades. Es importante aclarar ese punto porque sé que a usted le dice, ¿y dónde dice en la escritura que había servicio los domingos? Entonces te citan Corintios y el primer día de la semana tú dices, oye, ¿verdad? Está claro. ¿Por qué? Porque no terminaste de leer. Es que uno sí es flojo para leer, ¿verdad? Uno sí es flojo, uno nada más ve el pedacitico así y ya piensa que ya con eso. Tienes que leer para que vea como tal. Entonces, como nos da flojera leer, uno piensa que con solamente la mitad del versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya hasta ahí leí, ya, ay, aleluya, así es. Sigue leyendo para que vea qué es lo que te va a fortalecer. Si uno queda así, o sea, hay una flojera en la lectura impresionantemente, que leemos pedaciticos de lo que nos conviene. Y a los versículos también los cortamos. Los cortamos los versículos sabiendo que dice algo adicional que nos puede explicar. Versículos 3 al 7. Dice, cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por carta para su donativo a Jerusalén. ¿Te dieron cuenta? O sea, Pablo dice, bueno, usted me avisa qué personas son idóneas, qué personas son adecuadas, que por el camino no vaya a inventarse que lo atracaron, para que le llegue realmente el dinero y lo que dice, su donativo, a aquellas personas santas, lógicamente consagradas, que están pasando necesidades. O sea, Pablo le enseña la escritura, le enseña la obediencia al Padre, pero no se olvida de otros hermanos que están pasando necesidad. ¿Vieron? Ahí está también la manifestación del Padre Celestial. Y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Es decir, si ustedes mandan a alguien y yo también tengo que acompañarlo, yo también voy, y entonces entregamos los donativos. ¿A quién? Ojo, a los consagrados. ¿Verdad? Es decir, Pablo no andaba afanado para hacer colegio, sino que velaba para que también los hermanos que habían conocido la verdad pudieran tener algún tipo de sustento, pero seguramente los motivaba para que también tuvieran trabajo. Decía, hermano, mire, aquí le traemos de Macedonia, le traemos de Acaya, pero le quiero pedir que hagan su hoja de vida, oren a Hashem y comiencen a buscar empleo, porque no pueden acostumbrarse a que siempre tengo que traerle los donativos de otras quejilás. Porque el obrero tiene su salario, porque el ama es perezoso, sueña y nada alcanza, y el ama de los diligentes será prosperada. Amén, Pablo, así es, así es. ¿Ya dieron cuenta? Que ahí es donde Pablo equilibra, ayuda, pero incita a que la gente realmente pueda ser productiva. Dice, los visitaré a ustedes después que haya recorrido a Macedonia, Grecia. Pues tengo que pasar primero por Macedonia. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno. Recuerda que Pablo le está escribiendo para que cuando él llegue, ya cosas estén ya listas, preparadas. Es decir, cuando yo llegue, porque él no había llegado a Corintio. Cuando yo llegue, ya tengo organizado todas las cosas. Después que terminemos el Shabbat, entonces al día siguiente recogemos la ayuda. Si usted quiere, manda a los hermanos de confianza conmigo para llevarle la plata, el donativo a los necesitados. O sea, él no está en Corintio, él está escribiendo. Normalmente está en Éfeso, escribiendo eso. Dice, puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno. Mira lo que dice, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir. Mira lo que dice aquí, porque ahora no quiero verlos de paso. Es decir, ¿qué dice Pablo? No quiero pasar por ahí nada más y saludarlo, sino que quiero quedarme un tiempo con ustedes. Él está escribiendo en Éfeso a la gente de Corintio. Y dice, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes si Yahweh lo permite.
¿Y cuánto se quedó? Y aquí dice, en Hechos 18. Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses, ahí mismo enseñándole la escritura. No quiero pasar por pasar, necesito realmente estar con ustedes un tiempo, y ese tiempo que esté con ustedes quiero enseñarles la escritura. Cuando Pablo llega, lógicamente, a Corintios, ¿qué tiene en sus manos? Tiene la Tanakh. Él no tiene el Nuevo Testamento. Y con base a esa Tanakh que le va a escribir y responder cada una de sus inquietudes. Entonces Pablo dice, y 6 meses enseñándole la palabra de Elohim. Ahí hubo un discipulado bien fuerte, aprendieron, pero con todo y eso, lógicamente, no sabemos después qué más ocurrió, porque él llegó y se dedicó a aclararle cada uno de los puntos y enseñarle la Torá, enseñarle el Tanakh a cada uno de la gente en la quejilá. Ahí me imagino que lo pudieron sostener un tiempo, enseñarle, también se ayudaba, y 1 año y medio en ese momento. Por eso Pablo era soltero, tenía ciertas libertades en ese sentido. Ahora bien, si tuviera una esposa, la esposa tenía que engranarse también lo que tenía Pablo, pero Pablo era consciente de su llamado como tal. Recuerden que Pablo no está sugiriendo que las personas se queden solteras, porque el mandamiento del Padre Celestial es que no es bueno que el hombre esté solo. Y parece que esa expresión como que fue acomodada ahí del apóstol Pablo. Bien, entonces Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses. Todo un tiempo. Ahora bien, ¿qué hacía Pablo ahí? Lo que hacemos nosotros acá. ¿Y cuando se reunían? Se reunían seguramente directamente en el Shabbat. De pronto había algunos espacios para otros días para poder agilizar el conocimiento. Es decir, como vemos nosotros, los miércoles, lógicamente el Shabbat. Ellos normalmente, lo que he leído es que se reunían durante los días de la semana y combinaban el tema del Shabbat para dejar lógicamente algunos otros aspectos de ocupaciones y volver a trabajar de pronto el día domingo. Bien, seguimos entonces. Versículo 8 al 17. Pero me quedaré en Éfeso. ¿Vieron? Ahí le está hablando él. Él está en Éfeso escribiendo la carta. Pero me quedaré en Éfeso hasta la fiesta de la semana. ¿Cuál es la fiesta de la semana? La fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Shavuot. ¿Cuál es? Pentecostés. Porque se me ha presentado la oportunidad para una obra grande y eficaz, aunque hay muchos adversarios. Aquí dice en el versículo 8 de la carta de los Corintios, capítulo 16, dice, aquí leo para ustedes, un momentico, versículo 8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ese es un punto interesante. ¿Por qué interesante? Cuando el Padre Eterno permite de alguna manera que comencemos a conocer más de sus profundidades bíblicas, lo que viene realmente es levantarse muchos adversarios. O sea, no va a haber una quietud en el sentido de que hoy que tú estás conociendo la palabra de verdad, lógicamente vengan comentarios, vengan murmuraciones, vengan dificultades aún de tipo económico para tu vida, pero tú tienes que mantenerte firme porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él nos da sabiduría para administrar la riqueza. Y cada trato es personal, es decir, lo que le pasa a uno no es igual al otro. De pronto alguno tendrá solucionar el tema económico, pero tendrá algunos otros aspectos complicados, de pronto, de tiempo, de manejo organizacional. Otro tendrá el manejo organizacional, pero no tiene el empleo. O sea, siempre cada uno tenemos algún tipo de lucha, pero lógicamente la presencia del Padre está sobre nuestra vida. Dios no permite, lógicamente, que podamos ser tentados hasta donde no podemos soportar. Y Él está siempre con nosotros como poderoso gigante. Pablo decía, se ha abierto una puerta, se están conociendo de la Escritura, pero se me están levantando muchos adversarios, muchas personas que están señalando, muchas personas que están en contra. Dice, cuando llegue Timoteo, ¿saben quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo. Timoteo es una persona joven, pero con gran testimonio. Dice, mira que esté con vosotros con tranquilidad,
porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo dice, cuando llegue Timoteo, que Timoteo también va a compartir la palabra, trátenlo bien, que esté en un lugar adecuado, que lo traten bien de alguna manera, porque él va a hacer la obra, la misma obra que yo hago. Es decir, no menospreciar, llegó el hermano Timoteo. Nosotros que estamos esperando ya a Pablo. Hoy no se mueve el Espíritu Santo. Porque nosotros a veces tenemos a menoscabar al hermano que va a compartir. Y si ustedes, uno tenemos una ventaja que ustedes conocen los testimonios de las personas que están acá, ¿verdad? Y Pablo hace la referencia completamente de qué, de quién es Timoteo. Timoteo se ha preparado, por favor, ahí le mando a Timoteo para que ustedes lógicamente puedan atenderlo con tranquilidad, pueda sentirse cómodo y pueda compartirle, porque él trabaja en la obra del maestro igual que yo. Se lo recomiendo, escúchenlo, trátenlo bien, es el discípulo. Pablo no quiere que de pronto le vayan a dar aguas especiales ni lo coloquen en hoteles 5 estrellas, pero trate que él esté bien, cómodo en un lugar que lo dignifique, porque él hace la obra del Padre Celestial. Ok. Dice, por tanto, nadie lo tenga ¿qué? Qué bonito, ¿verdad? Nadie lo tenga en poco. Mira, le voy a contar uno de los sueños que yo tengo. Uno de los sueños que yo tengo realmente es que más caballeros se sigan levantando. O sea, eso no va a quitar que de pronto ya sea José o Javier o yo, o sea, no, sino que se levanten más hombres para predicar la palabra. Y que nosotros, viendo el testimonio de esos hombres, nos sentemos así para escuchar también la Escritura. ¿Por qué? Porque una de las cosas que son bien impactantes es que dentro del mismo cristianismo se idolatra al hombre. O sea, yo no tengo ninguna dificultad. Yo no voy a dejar de ser su pastor porque el día de mañana predique José, o sea, eso ayuda y alimenta mucho más. Lo que sí quiero es que hagamos así como dice Pablo, no los tengamos en poco. Ya, sino que nos sentemos, lógicamente. Si el día de mañana por tema de ocupaciones, yo diga, porque no es sencillo estar preparando toda la semana esta enseñanza o repasando la que estoy haciendo el domingo. Yo le digo, José, quiero que me haga el estudio en el Shabbat. Venimos tranquilamente a celebrar el Shabbat con todo. Yo me sentaré también ahí. Eso no va a quitar de que José ahora es pastor. Yo no soy el pastor porque en el corazón de José no está eso. ¿Te das cuenta? Pero sí que sintamos que el que está aquí adelante, porque tú no sabes lo incómodo que uno está acá adelante y vemos la cara de la gente que piensa que lo que le estamos predicando no es correcto. O están por ahí vos debajito, mira, aquí dice otro texto bíblico, lo que dice el pastor no es, o sea, ¿qué? Eso es incómodo. Entonces nosotros sentirlo, que es nuestro hermano en la fe, que sabemos que ha estado mucho tiempo ahí y que le demos la confianza de que él ha estudiado y se ha preparado como tal. Y si digo algo de pronto que se le chispoteó, acá con hermano, mira, este puntico realmente hay que repasarlo. Bueno, hermano, gracias. O sea, eso va a ser edificante. Hoy lo hizo Fede acá la explicación que hacía Wilson cuando comienza a hacer la dirección. Es decir, que seamos una comunidad que nos apoyemos. Nosotros no estamos en el afán de ser ni apóstol ni ser profeta, estamos en el afán de obedecer al Padre Celestial. Yo seguiré firmando los balances general, pero de alguna manera sintamos que hay momentos en los cuales yo no lo puedo hacer todo. Y que necesito el apoyo. José me apoya los miércoles. De pronto todos hermanos que se levanten. Quiero que te levantes, quiero que sigamos. Y que la gente vea lo enriquecedor de ver a otros caballeros levantándose para enseñar la Escritura. Eso es algo maravilloso. Es que es maestro, ¿sabe qué dedica? El Señor que le dijo a sus discípulos, o sea, la gran satisfacción es que ustedes van a hacer cosas mayores. No porque yo fuera mayor del Señor. Es una palabra hermosa. Y no hay un inconveniente de que uno se levante y de alguna manera tenga mayor fluidez en la predicación, pero eso no va a dejar de ser quien es pastor. ¿Sí me estoy explicando? Sino que nos va a llenar de satisfacción enorme de que en nuestra comunidad se levantan hombres y mujeres piadosas, obedientes a la Escritura. Que el día de mañana, por lo menos, le tocó a Darling con Martica, con la hermana Nubia y con la hermana Almeida, y anteriormente venían otras hermanas. ¿Por qué no ir rotando? Y decía que hay otras hermanas que se levantan también para enseñar a mujeres, y que esas hermanas que se levantan no se sientan cohibidas por las otras hermanas, sino que también hay mucho potencial
yo le digo a muchas personas allá afuera, yo tengo personas, hermanas, que pueden saber más de Biblia que muchos hermanos aquí en que pueden decir, vamos a rotarla. De pronto yo digo, Matica, el otro año no vas a trabajar con la charla de las damas, sino vamos a rotar de pronto a la hermana Bismaida. Y Matica viene a su charla y recibe también. Ella se va a sentir complacida porque hay otras hermanas que se están levantando. Eso es lo que nosotros queremos. Y que ustedes no van a decirnos que siempre son los mismos con las mismas ni nada de esas cosas. Ese ha sido el problema. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido. Y qué bonito que ahora los errores que cometamos acá queden entre nosotros. Y no lo vamos como que estigmatizar, ¿no es cierto? Los que quieran cantar, si el día que están cantando se les fue el galillo viejo por ahí, usted no sería gloria al Padre. Si uno que hace, hermano, hay que hacer técnica vocal. Nada más, quedó entre nosotros, somos familia. Pero atrevamos porque es la oportunidad. Nosotros no sabemos cuánto el Señor va a tener taquejilas, si va a tener 100 o 200. Eso lo sabe el Padre Celestial. Entonces, predicamos la palabra y que venga lo que el Padre quiere que venga. Le pedimos que nos sustente a nivel, lógicamente, económico. Pero anímense para que vean. Anímense porque los vamos a ir rotando, sobre todo en algunas charlas, para que se sientan bien, pero tienen que hacerlo para el Señor, prepararse, y no es sencillo, sino sacar ese tiempo. Entonces dice aquí, por tanto nadie lo tenga en poco, más bien encamínenlo en paz para que venga a mí. O sea, en la tranquilidad, que me imagino Timoteo cuando llegó, de pronto nervioso. Tranquilo, Timoteo, Pablo nos dio la recomendación, usted es una persona que está preparada, démosle confianza. Timoteo jovencito, y ve esas caras. O sea, no es sencillo para una persona como Timoteo, a pesar que tiene conocimiento, poder lógicamente compartir. A mí en estos días me llamaron de una universidad para contratarme, y me dijeron, tienes que hacer una micro clase de 15 minutos. Lo más tremendo es que era de un tema muy profundo de economía, política económica, que yo nunca normalmente lo he dado. Y con todos los 25, 26 años de experiencia a nivel docente, yo llegué ahí nervioso. Llegué nervioso. Y estaba ahí el decano, estaba la coordinadora del programa, estaba las personas, y di mi clase. Y me dieron 15 minutos y terminé en 8. ¿Te das cuenta? O sea, uno, a pesar de todo, siempre, a pesar de la experiencia, siempre tiene algunos momentos de ese tipo. Me hicieron preguntas, se las respondí y todas esas cosas, pero no me sentí satisfecho con la clase, con los 15 minutos de clase que había dado. ¿Verdad? Lógicamente, porque era un tema que era por primera vez que yo lo daba. Entonces, qué bonito que de aquí del púlpito podamos brindarle confianza. ¿Cómo le brindo confianza? No es que tú vas a gritar aquí en la iglesia, sí se puede, sí, no, sino con una actitud de un buen rostro, tranquilo, hermano. O sea, no haciendo así. O sea, porque uno dice, ¿esto qué es? O sea, y comienza el nerviosismo y la intranquilidad y el puya aquí, ¿viste lo que está diciendo? Y Dios mío, uno pierde la noción de las cosas que exactamente, sino que darle la confianza, y después, si hay algún tema de confianza para orientarlo, y dice, hermano, en este puntico hay que corregir un poquitico más. Gracias, hermano, lo hicimos bien y estamos edificando al pueblo. Dice, traten a Timoteo tranquilamente, encamínelo en paz, con la tranquilidad, con la shalom, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, mire el hermano Apolo. Al hermano, a Pablo le estaban diciendo que Apolo predicaba mejor que él. ¿Verdad? A Pablo le están diciendo, me imagino que Pablo, como ser humano, dice, acerca del hermano Apolo, ya Pablo sabía que la gente decía, uy, tú sabes que Apolo predica mejor que Pablo. Imagínate, o sea, y Pablo dice, acerca del hermano Apolo, lo animé mucho que fuera ustedes con los hermanos. Pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. No sé cómo lo habrá dicho Pablo, ¿no? Este hermano a la cual ustedes dicen que predica mejor que yo, a pesar de las cosas, le dije que fuera, pero en él no había voluntad. Yo no sé cómo fue que Pablo pudo haber dicho esa sutileza. Me imagino que respiró en su aguijón, ¿verdad? Como ser humano que es. Y después como que respiró y dice, sin embargo, irá cuando tenga oportunidad.
Viene la expresión, ¿no es cierto? Viene la expresión. O sea, se ve que Pablo está luchando como cualquier ser humano. O sea, Apolo no se puede comparar con Pablo, pero la gente veía que Apolo era fervoroso y predicaba y la gente, wow, así que es, así tal cosa, lógicamente, porque una cosa es la forma de pronto como se predique y otra es el conocimiento y la madurez que tiene la persona. Hay gente que tiene fogosidad, pero no tiene ni madurez ni conocimiento. Entonces la gente que tiene fogosidad, hay algunos que también son fogosos y dicen, así que, y Apolo tiene esa fogosidad. Tan así que Aquila y Priscila lo cogieron tranquilo y se ven acá, hay cositas que tú estás predicando que no son. Y la gente decía, amén, 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 amén. Pero Aquila y Priscila, que habían sido discípulos de Pablo, sabían la profundidad bíblica y se sentaron con buena intención de escuchar a Apolo y después lo llamaron acá aparte y le dijeron, ven acá. Tú no conoces este tema del Ruach HaKodesh, del bautismo tal, entonces tienes que saber cómo ir profundizando más. Tú tienes mucho potencial, pero es necesario que sigas conociendo más de la escritura, de la palabra, como tal. Entonces dice, pero de ninguna manera había voluntad. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Ahí dice Pablo directamente como su ser humano normal, ¿no es cierto? Entonces vemos que Pablo al final dice, salutaciones finales, dice, manténgase alerta y firme en la fe, en la obediencia a la escritura. Sean valientes y esfuércense. En algunas expresiones dice, sean varoniles y esfuércense. Porque en el versículo 3 acá, Reina Valera dice, velad, estad pendiente, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice aquí. Dice, hermano, ustedes conocen a la familia de Estefana y saben que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los consagrados. Así que les exhorto a que se sujeten a personas como ellos. Qué bonito, ¿no es cierto? Mira que en la comunidad de Corintios había gente, por el tema griego, había siempre la pelea de quién sabía más. ¿Cuál es el tema de la filosofía y de los griegos? Era siempre la discusión de quien intentara filosofar más, de que tuviera mayor conocimiento. Había hasta un escenario de debate para que cada uno expusiera sus ideas. Pablo inclusive estuvo en uno de ellos y le habló del Dios no conocido para que uno de ellos es el que no tiene imagen. Entonces Corintios, que había una población donde se resaltaba aquel que mejor hablara, que tuviera mayor conocimiento, al convertirse lógicamente al Mashiach, ¿qué sucedía? Todavía esas malas costumbres permanecían. O sea, las personas que de pronto siempre andan de pronto no manejando el conocimiento para tratar de enseñar más la profundidad bíblica, sino manejando el conocimiento para entrar siempre en debate y hacerse demostrar que saben más, es una actitud del mundo como tal. ¿Ya? Pero cuando el Padre te transforma a ti, tu conocimiento debes filtrarlo para hacer edificación de tu comunidad. Que no tengas por qué estar siempre discutiendo con algún hermano en la fe para demostrar que tú eres mayor o eres peor. Uno se prepara realmente para que la quejilá comience a conocer el verdadero fundamento de la palabra. No para demostrar con otros hermanos que uno sabe más que él. Lo de los corintios eran así. Por eso Apolo se levantaba y comenzaba a hacer la predicación más fuerte, porque tenía que demostrar que él era mejor que Pablo, imagínate. Apolo también tuvo que ser tratado. Pablo seguramente también tuvo que ser tratado, porque hay cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida para que nosotros también seamos tratados. Entonces dice aquí, y sujétese. Dice a los de conocen la familia de Esteban. O sea, Estefana era una persona que habían conocido. O sea, hay algo que es muy importante y es en estos días ayer me decía una alumna mía, es que las canas se respetan. Dice, por eso me las dejé. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que respetar las canas. Hay personas que con canas de pronto van a saber menos que tú teológicamente, pero las canas se respetan. ¿Sí lo cuenta? O sea, cuando tú vas a decir de pronto a un señor que ha tenido toda trascendencia en su vida ministerial, pero no tiene el conocimiento bíblico que tú tienes, nada más por el hecho de su trascender bíblico, aún en esa parte tú tienes que hacer la corrección con amor, porque él sigue siendo una autoridad para ti.
Qué bonito, ¿verdad? Y Pablo le decía, la familia, por favor, sujétense a lo de la familia Esteban, porque fueron los primeros que se convirtieron. Y quizá usted ahora tiene más conocimiento, pero ellos fueron los primeros. Sujétense a ellos. Y dice, así que les exhorto a que se sujeten a personas como ellos y a todos los que colaboren y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estefanas, Fortunato y Acacio, porque estos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes. Qué tremendo. Es decir, Pablo dice, yo no lo tengo todo, yo necesito personas como Estefana, como Fortunato, como Acaico, que me colaboren para que la Quejilá siga creciendo. Que ustedes también se levanten, que los caballeros se sigan levantando, que no vean solamente a 2 o 3 que de pronto asumimos ese rol, que las damas no vean solamente a 2, a 3, 4. Nosotros tenemos la disponibilidad de que cada uno lógicamente se pueda levantar a enseñar, las mujeres a enseñar a otras mujeres más, a los caballeros en seguir en la dirección directamente de los servicios y a su debido tiempo poder también enseñar la escritura. Ahora nosotros debemos paralizar las escuelas, porque todos nos estamos formando. Pero ponte tú a pensar de pronto de aquí a un tiempo más, que José me dijo, bueno, pastor, ya lo que tenemos que hacer es crear los discipulados y que los maestros vuelvan a levantarse y para que usted se dedique a enseñar lo que son las parachas, enseñar toda la escritura, porque ya tenemos las escuelas ya activas. Pero hoy no podemos tener escuelas porque todos estamos en formación. Pero la idea de mañana es que se levanten maestros. Pero maestros ¿con qué? Con ya venir con el fundamento como está acá. Por eso tenemos todo paralizado. No que queramos tener escuela. Estamos enseñando a los padres para que sepan cómo los niños comportarse. Porque eso también es necesario. Para que no estemos supeditados de por sí. Bueno, de lunes a viernes lo atienden los maestros del colegio. Los sábados entonces, pastor, los maestros de los niños no están los sábados. Entonces lo atienden los maestros de los niños. Y los domingos, los maestros de los niños. Total que de lunes a domingo, ninguno de los padres los atiende para enseñar lo que es la palabra. Primero los maestros del colegio y después los maestros de la Quejilá. Sabiendo que es muy importante que nosotros podamos asumir, inclusive en estos días les mandé el material para maestros de los niños para que los mismos padres comenzaran a trabajar con los niños en sus hogares. Se lo mandé, fue a correo. Porque esa es la intención que hablamos con José, que el padre también asuma ese rol. ¿Ya? Si el día de mañana por la circunstancia se da, bueno, asumiremos nuevamente. Pero lo importante también es enseñar a los padres a que le enseñen la Torá a sus hijos de manera lúdica. Porque la primera gran escuela que se estableció no fue en los colegios, fue en el mismo hogar. ¿Oyeron? Entonces dice, seguimos. Dice el 18 al 20, dice, porque tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. O sea, Pablo pudo descansar teniendo otro apoyo. Así que reconozcan a personas como ellos. Los saludan las comunidades de Asia, Aquila y Prisca. Con la comunidad que está en su casa. Los saludan mucho en el maestro. Amado, no había realmente iglesias grandísimas. No había iglesias grandísimas. Hoy en día por ahí está escuchando a uno que pidió perdón, haciendo un análisis de que las iglesias pequeñas es porque no han hecho la voluntad del Señor. Impactante. O sea que las iglesias grandísimas que el pastor pide dinero cada ratito están haciendo la voluntad del Señor. Es terrible esas cosas. Y uno se echa para atrás como condorito, ¿no? O sea, imagínate en este tiempo. Y esta iglesia era de 15, 20 personas. Y eran normalmente en las casas. Porque había mejor atención, mejor tema de enseñanza. Y había coinonía. Y después levantaban otra para que se extendiera el evangelio como tal. Pero hoy buscamos como que decir, yo soy el que más lleno escenario, tal cosa. La vanagloria de la vida. Amado, yo lo que anhelo hoy, sé que nuestra junta también, es llegar a tener un local propio que sigamos glorificando el nombre del Padre. Si son de 100 personas, tengamos espacios bien bonitos. Eso es lo que yo anhelo. O sea, ya a nosotros nos quitó ese anhelo de pronto. No es que no seamos, entre comillas, deseosos de seguir extendiendo, pero que se siga extendiendo el evangelio, que conozcan a otras personas más. Pero lo que yo anhelo es que podamos nosotros descansar de los arriendos y tener un local bien bueno, bien adecuado, bien bonito para hacer todas las celebraciones del Shabbat, de las fiestas, y realmente decir, esta es la casa que el Padre nos entregó a nosotros.
y listo, y trabajar tranquilamente. Eso es lo que yo realmente anhelo, y que se levanten hombres y damas para enseñar la escritura, para enseñar la palabra. Y dice ahí, así que reconozcan a personas como ellos. Los saluda la comunidad. Y dice acá, los saludan todos los hermanos. Salúdense unos a otros con saludo santo. En otra versión dice con ósculo, ¿verdad? Que es un beso. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo besar, cómo acercarse. Mi hija me dice a mí, hay un profesor que cuando me saluda, me abraza y me da un beso. Y es Nati, no a pensar mal del profesor, pero es bueno que tú aprendas a cómo acercarte. No lo va a rechazar ni mucho menos. Hoy precisamente conocí al profesor, hablé con él, una persona muy bien preparada, muy que le enseña mucho a los pelados. Y entonces la mamá le dice, seguramente muy usted, acérquese así, de ladito, ya, de ladito, es enseñarle a ellas cómo hacerlo. Se lo digo porque a veces uno está en la universidad y ve los alumnos, las alumnas mías así de frente, entonces uno tiene que hacer un poquito de ladito, porque uno es hombre. Uno no está en el cielo, ¿vieron? Por si acaso. que uno cree. Entonces, mi hija linda, ¿qué más? ¿Cómo está? Porque ella no lo hace con maldad, o sea, sino que son emotivas. En estos días, los hijos míos tuvieron una fiesta. Y una de las abuelas de las muchachas de la fiesta le regañó a los compañeros porque estaban haciendo un baile. Pero la muchacha vino y se acercó a nosotros y cuando fuimos a buscar los pelos, nosotros vamos a buscar los pelos a la fiesta. Y a ellos les da pena, pues hay que irlo a buscar. Entonces, ella que nos dio triste, es que me regañaron delante de todo el mundo. Entonces uno dice, ay, ¿por qué te regañan? Porque estamos bailando. Y entonces uno dice, van aquí, ¿ustedes cómo estaban bailando? O sea, mira lo impactante, el baile sí era inmoral, pero en su corazón no pensaba que era inmoral. O sea, hay personas que están haciendo algo por la costumbre, que piensan que hay que bailar así. O sea, por la moda. Hay personas que cuando uno bailaba hasta, pero salir a la distancia, ¿verdad? Bailaba. Pero como está de moda, la gente lo hace, pero no entiende la dimensión de la inmoral. Y la señora, una señora ya de edad, cuando vio se espantó. Y ella que decía, pero nosotros no estamos haciendo nada malo. Y voy a poner un ejemplo sencillo aquí de mi hermosa hija Nati. Nati estaba pequeñita y una vez dijo una vulgaridad. Nati dijo una vulgaridad así grande y uno se quedó en los ojos así. Le dije, Nati, porque dice esa palabra es vulgar. Tú no sabes lo que significa. Me dice, papi, yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que se dice cuando uno tiene rabia. ¿Vieron? O sea, exactamente. O sea, el niño no tiene la conciencia, la dimensión de la palabra, que es vulgar, pero que relaciona eso con la rabia. Y la amiga de los pelos, una buena muchachita, y estaba triste. Y le decía a mi mamá, lo que pasa es que tienes que aprender a moverte. O sea, ella no dimensionaba que lo que estaba haciendo no era vulgar, sino que pensaba que esa es la manera como a la gente le gusta que los demás, que ella baile, porque ella es bailarina. Entonces estamos en esa dimensión de formar. Y si tenemos que ir contravía, vamos contravía. Pero no podemos irnos amoldando a las cosas directamente que el mundo le está ofreciendo a nuestros hijos. Dice, si alguno no ama al maestro, sea anatema. Y dice Maranata, es decir, Mashiach viene. Mashiach viene. Por eso es Maranata, de Mashiach. ¿Verdad? Nosotros lo aprendimos como Cristo viene. ¿Verdad? Entonces, si fuera Cristo viene, fuera ¿qué? Cristanata, no sé, Kiranata. Maranata. Mashiach viene. ¿Ok? Ahora bien, si alguno no ama, pero ¿cómo amamos nosotros al maestro? Decirle, maestro, te amamos. Yeshua, te amamos. No. El amor se muestra. El amor es con obediencia. Entonces dice Juan 14, 15 y 23, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, si alguno no guarda los mandamientos del maestro, entonces será maldito. ¿Qué tal eso? Será maldito. Aquí es interesante porque a veces nosotros este amor que lo explicamos pensamos que es el amor sentimental. Ahí que yo sí amo realmente a Jesús, yo sí amo a Dios, pero es que el amor tú tienes que demostrarlo. El amor no hace nada indebido.
Es decir, el amor se demuestra con la obediencia. Yo le decía a ustedes, la mejor manera de que su hijo diga que los ama a ustedes, obedeciéndole. Papi, ¿ya hiciste la tarea? Sí, ya la hice como tú me habías dicho a esa hora. Ya organizaste tu cama, ya tendiste tu cama. Sí, mami. Tú dices, wow. Entonces tú te sientes que tu hijo te ama porque te obedece. Pero si tu hijo no hace la cama, no te colabora en la casa, te hace todo, y después sale y que mami, yo a ti sí te quiero. ¿Tú cómo te sientes? Tengo un hijo como hipócrita, ¿da? Así sucede con nuestra vida. Si alguno no obedece los mandamientos del Padre Celestial a través del Maestro Yeshua HaMashiach, tal sea que maldito. Ay, Dios mío. Esa es la interpretación. Dice aquí, Yahoshua, dice, le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi palabra lo amará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Es decir, ¿para qué viene el Señor? Para los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que guardan los mandamientos, los misbot, y los que obedecen y practican los moadim, que son las fiestas. No es decir, te amo, papito lindo, te amo, sí, haciendo de lo que te da la gana. Ay, papi, tú eres lo más lindo. Y la gente ahí sí, como ora tan lindo. ¿No es cierto que es así? Vamos todos a tirarle besitos al cielo, sí, corriendo, ¿ya? Ay, no, esto no es emocionalismo, esto es obediencia. Esto es obediencia, como tal. Mira lo que dice Juan 14:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también, mira lo que dice, o sea, que el Señor no vino a abrogar la ley, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiero que entonces Pablo está diciendo, al final está concluyendo esto, dice, ojo, si alguno no obedece, entonces hay maldición. Y pila, porque ya viene el Mesías. Ya Cristo viene, al griego. Mashiach viene. ¿Y él viene por quién? Por un pueblo, cuando dice, por una quejilá santa, apartada y pura como tal. Entonces, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos. Pablo le reitera nuevamente. Es decir, el mejor camino que Pablo nos está presentando a la quejilá es que seamos obedientes a la Escritura. Que el Padre haga cosas, Él es soberano. Pero intentemos obedecerle a Él. Yo sé que nuestra naturaleza es a veces complicada, pero hagamos cada vez más para embellecer los mandamientos del Padre Celestial, los mandamientos del Señor. Que la gente vea realmente, que se sorprenda, que uno diga, ¿y eso qué es Shabbat? ¿Eso qué es? Bueno, te explicamos lo que es Shabbat. Ay, que ustedes son judíos. No, es que es tal cosa. Y comenzamos hasta donde podamos, sin entrar en controversia, ¿ya? Porque todo eso lo hace el Señor. Y aquí cerramos un poquitico, creo que falta el último versículo, que es, dice, mira cómo ya Pablo está cerrando, dice aquí, que el favor del Maestro, ahí dice Yahoshua, sea con todos ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Mashiach, Yahoshua, amén. Pablo cierra la primera carta a los Corintios. O sea, ese hombre fue un hombre que ha sido mal interpretado. Es más, los judíos ortodoxos, muchos judíos ortodoxos consideran a Pablo como un hereje. Prefieren mejor que le hablen de Jesús que de Pablo. Así es, porque lo consideran un hereje, porque ha sido realmente mal interpretado. Y nosotros hoy nos damos cuenta todo lo mal interpretado que ha sido Pablo aún en este tiempo como tal, y a lo que nosotros nos enseñaron desde el punto de vista griego. Entonces, aquí se cierra la primera carta a los Corintios. En el próximo Shabbat vamos a estar en la segunda carta a los Corintios. La meta es, el orden que llevamos nosotros para los Shabbat es que al terminar la segunda carta de los Corintios, entramos en enseñar los 613 mandamientos, y después de los 613 entra a hacer un estudio sobre Hebreos. ¿Ok? No sé hasta dónde nos va a alcanzar el año, pero igualmente no tenemos afán. Continuaremos el próximo año sin ningún inconveniente, porque aquí no estamos afanosos por cumplir esta cosa. Ya terminamos aquí.
en la próxima segunda carta de Corintios, que también es bastante interesante, nos va a ayudar a seguir engranando todas las cosas, alineando toda la escritura para la gloria del Padre Celestial. Aquí terminamos entonces la parte de la grabación, y al final vamos a hacer hagan algunos comentarios o preguntas o aclaraciones. De pronto hubieron puntos que de pronto les quedó sonando y podemos hacer la aclaración. Vamos a darle gracias al Padre Celestial. Bendito es